Bien, pues ya estamos de regreso en Noticias 24. Se lo hemos comentado durante la jornada. El presidente Gabriel Boric afirmó que en caso de ganar el rechazo el próximo 4 de septiembre, comillas, tiene que haber un nuevo proceso constituyente. Para eso el gobierno convocaría la elección de nuevos convencionales mediante reformas constitucionales que tiene que enviar al Parlamento. Estamos con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, para hablar de este y otros temas. Paulina, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Hola Iván, muy buenas tardes. Primero que nada, ¿le sorprendieron las palabras del presidente Boric que abre tan claramente el plan B que había sido como esbozado, si usted quiere? Incluso una entrevista acá había esbozado tiempo atrás que había un plan B pero que no se quería manifestar. Hoy día él dice, si gana el rechazo hay que hacer un nuevo plebiscito y hay que hacer un nuevo proceso. Bueno, me parece que la obligación del presidente es ponerse en ambos casos. Él ha llamado a votar, ha señalado que ambas alternativas son válidas y por supuesto está comprometido con el proceso constituyente como tal. Y desde ese punto de vista, ponerse en la situación del rechazo es una posibilidad que, por cierto, no es la que queremos. Desde el Partido Socialista estamos trabajando fuertemente por dar a conocer la nueva Constitución, que chilenos y chilenas entiendan qué significa pasar del Estado subsidiario que tenemos hoy día a un Estado solidario, a un Estado que consagra los derechos sociales y que no mercantiliza la educación, la salud, la previsión social, que finalmente son los anhelos por los cuales se marchó e inició el proceso constituyente en curso. Sí, pero al margen de que evidentemente el gobierno tiene que tener un plan de acción, el gobierno no puede inmovilizarse si es que gana el rechazo, que explicite el presidente Boric esta alternativa tan clara, no lo había hecho antes, se había negado a hacerlo antes, de hecho se le había preguntado varias veces y hoy día dice, mire, si gana el rechazo hay que hacer esto. Y me parece, porque nosotros la mañana conversábamos con el alcalde Jadwe de Recoleta, que no es una decisión que haya sido comunicada o socializada con los integrantes del oficialismo. Entonces, la pregunta es si la toma por sorpresa un poco o ustedes ya estaban preparados para este escenario. Bueno, suponíamos que el presidente iba a tener alguna comunicación al respecto, porque es evidente que hay que ponerse en ambos escenarios. Hoy día estamos a 52, 53 días del plebiscito. Tenemos un proceso de campaña que está recién partiendo. La gente se ha informado más bien por los medios de comunicación, de parte de lo que, ni siquiera de lo que dice la Constitución, sino más bien de una Constitución imaginaria, que no dice lo que el proyecto que ya está entregado vamos a empezar a comunicar. Creo que tenemos un espacio razonable para informar a la ciudadanía, que es finalmente lo que uno quiere como partido político, la sociedad civil, informar a la ciudadanía y que tomen una decisión en base al texto, en base a lo que es la propuesta. Ahora, esta verbalización tan explícita que hace el gobierno, de alguna manera viabiliza el rechazo, porque la gente que a lo mejor sigue estando con la convicción de que hay que dotar al país de un nuevo ordenamiento constitucional, de que la Constitución del 80 hoy día, con todas las modificaciones que se le han hecho, todas, que son muchas, igualmente no está a la altura de los tiempos, que hay que dotarse al país de una legitimidad mayor, se desencantó finalmente muchos de ellos de este proceso constituyente, pero igualmente no termina el proceso constituyente con esto. Viabiliza el rechazo. A lo mejor esa gente que votó por el plebiscito de entrada dice, ¿sabe qué? Esto puede ser de otra manera y esta reacción del presidente a lo mejor lo hace más viable. Le quita peso a la culpa, si usted quiere. El presidente lo que hace es ponerse en el caso, pero la verdad es que yo creo que la nueva Constitución es un anhelo que se ha reflejado por muy largo tiempo en Chile. Se ha luchado y se ha planteado este tema. El año 2005 se hicieron reformas profundas. Las reformas que hizo el presidente Lagos fueron profundas, pero no fueron suficientes. De hecho, la Constitución tiene la firma del presidente Ricardo Lagos. Por cierto, pero esos cambios que se hicieron, esa reforma, no fueron suficientes. Y no fueron suficientes porque la estructura, el esqueleto de la Constitución continuó siendo el mismo, que es el Estado subsidiario. Sí cambió y sacó todo el poder militar, que era un poder paralelo al poder civil, terminó con anclajes y con enclaves autoritarios importantes. El Consejo de Seguridad Nacional. Por cierto, pero no cambió la estructura, no cambió la esencia. Y hoy día estamos en la posibilidad cierta de cambiar esta Constitución por una nueva. Y sobre esa nueva también poder hacer reformas, pero es muy distinto cambiar la Constitución y conversar mejoras de un nuevo texto que seguir tratando de parchar una Constitución que está totalmente superada. Ahora, en ese escenario, lo que hace el presidente Boric también es una interpretación, porque él dice, hay un mandato, hay una reforma, pero si uno se apega exactamente a lo que ocurrió, la reforma habilita este proceso constituyente con esta elección de convencionales y con el plebiscito de salida.
en estricto rigor no hay una habilitación permanente de un proceso constituyente. Sí, pero él habló de hacer una reforma constitucional. Que Enviar la discusión al Congreso. Es finalmente lo que habría que hacer, porque esta constitución, la que tenemos vigente, tiene radicado el poder constituyente en el Congreso. Correcto. Pero cuando él habla de una, digamos, lo que dices tú, una interpretación... Es enviar un nuevo proyecto de reforma. Sí, pero él señala que el pueblo de Chile ya se manifestó por una nueva constitución y lo hizo en forma tajante. El 80% de la ciudadanía votó por una nueva constitución y votó porque esa nueva constitución fuera elaborada por un grupo no de parlamentarios, sino que de constituyentes. Y eso fue hace un año, por lo tanto, un poco más de un año. A eso hace referencia el presidente y alude a que ese proceso debería iniciarse nuevamente en manos de constituyentes y no del Congreso. Paulina, ¿usted le cree a las encuestas? Yo, mira, no es que le crea o no le crea. Yo creo que las encuestas muestran la foto de un momento, como siempre se dice manidamente, y que esa foto de estos momentos va a ir cambiando. ¿Y por qué creo que va a ir cambiando? Porque cuando uno sale a hablar con la gente, la ciudadanía va comprendiendo que lo que se ha estado hablando y que se ha dicho no es lo que viene en la Constitución. Y en segundo lugar, mucho se ha hecho cuestión, y yo misma difiero de la actuación de muchos constituyentes que tuvieron actitudes reñidas con la moral. Porque, por ejemplo, aparte de lo más obvio que es lo de Rojas Vade, que es lo que uno podría decir de inmediato, pero ¿qué cosas? Totalmente contra la ética, el tema de Rojas Vade, el tema del señor que votaba en la ducha, que eran caricaturas de la guitarra, etcétera. Pero más allá de eso, te diría yo, aquellos cuando se producía la intransigencia, la funa, el clima en que se construyó la Constitución, que no fue permanente. Cuando le gritaban traidores a los convencionales del Partido Socialista o el Pueblo Unido Avanza sin partido. Efectivamente, el Partido Socialista, sus convencionales, tuvieron situaciones de bastante temor. Y hubo convencionales de otras tiendas que finalmente votaban atemorizados. Entonces, uno dice, ese clima se trasladó a la ciudadanía. La gente vio eso y no quería probablemente el resultado de aquello. Pero el resultado es un resultado bueno. Si uno lee la nueva Constitución, tiene el primer artículo que consagra el Estado social y democrático de derechos, que señala que es ecológico, que es una Constitución o un Estado ecológico, que reconoce a las mujeres, la paridad, la democracia paritaria, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que habla de los derechos humanos. Creo que es una Constitución que está muy por sobre la Constitución del 80 y que sin duda puede tener reformas en cuanto haya un consenso social y político más adelante. Paulina, me parece que incluso en este manifiesto de 10 puntos que hace Chile Vamos también se recogen muchos de esos aspectos que usted señala, y en ese sentido habría quizás un piso sobre el cual construir un acuerdo político para un eventual, si es que triunfa el rechazo en vez del apruebo, un eventual nuevo ciclo constituyente. Pero también esta propuesta tiene algunos elementos que han sido incluso criticados desde su sector. Estoy pensando, por ejemplo, en la eliminación de los estados de emergencia, o sea, quitarle hoy día al Ejecutivo, al Presidente de la República hoy día, las herramientas con las cuales se está intentando restablecer el orden público y la seguridad ciudadana, por ejemplo, en la región del Biobío y la Araucanía. No existe eso. Uno puede interpretarlo, pero la verdad es que si se va al texto y a la propuesta, el estado de calamidad no responde a una situación de terrorismo o delincuencia o de violencia, responde a situaciones de emergencia provocadas por la naturaleza, por ejemplo. Bueno, el caso de ¿Es eso un ejemplo? Sí, el caso de la propuesta de Chile Vamos, recordemos que la hacen en base a la Constitución del 80. Vale decir, siguen hablando de reformar. Se abren a reformar puntos que en 40 años no quisieron reformar, Iván. Entonces también yo dudaría un poco de esa real voluntad que la vienen a manifestar bastante tardíamente. En relación a lo que preguntas tú, efectivamente hay situaciones que no son, al menos de mi ¿Son debilidades gusto, de la propuesta? Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta Constitución no va a quedar escrita en piedra, a diferencia de la Constitución vigente, que hasta hoy día no la podemos cambiar. Pero sí se han hecho muchas modificaciones. No, pero se han hecho modificaciones en cuanto se ha podido lograr los altos quórum. Y todo el resto esta propuesta, no. y esta iniciativa de bajar a 4/7 es una propuesta que viabiliza más todavía los cambios. Sí, pero tampoco están los 4/7. Aunque la bajemos es una victoria pírrica, porque no tenemos los 4/7. Entonces, seguir jugando en base a quórum inexistente. Paulina, en ese sentido, para usted como presidente del partido, entendemos que el partido tiene una posición oficial, como también entendemos que hay militantes del Partido Socialista que miran con ojos bastante críticos el proceso. Sin ir más lejos, el expresidente Ricardo Lagos, ¿no? Probablemente uno de los militantes socialistas más emblemáticos, podría decir uno, o más influyentes. Para usted, en ese sentido, ¿es mejor hacerle modificaciones a la actual propuesta
constitucional que empezar un nuevo proyecto, un nuevo proceso constituyente, teniendo en claro los errores que se cometieron en este proceso y a lo mejor sacando lecciones de aquello? El proyecto de constitución que tenemos hoy día tenemos la obligación de darlo a conocer, de que la ciudadanía vote informadamente. Lo que ocurrió con la constitución del 80, todos lo sabemos, no había registros electorales, no hubo difusión, no hubo posibilidad de informar a la ciudadanía y hubo que votar sí o no. Sí. Punto. Es un proceso que carece de legitimidad de origen, yo creo que hay consenso sobre eso. Por cierto, y hoy día lo que tenemos es la posibilidad de votar una constitución hecha en democracia, que por cierto tiene falencias. Pero yo me preguntaba si esa propuesta, con lo que se debiera también, porque hay dificultades para modificar esta propuesta convencional. O sea, de hecho se ha dicho que viene con cerrojo, usted sabe los quórum que tiene, las consultas ciudadanas que hay que hacer. Algunos incluso dicen que habría que tener la venia de ciertos pueblos originarios, no está claro al respecto. ¿Es eso mejor ese camino que habilitar un nuevo proceso constituyente habiendo aprendido la lección de los errores que se cometieron en este? Me parece que hoy día estamos, como dije, a 52 días de plebiscito. Nuestra obligación y nuestro deseo es que se apruebe esta nueva Constitución. Hecho esto, podrá modificarse, podemos acordar incluso leyes interpretativas. Me parece que el tema del consentimiento indígena, por ejemplo, hay que aclararlo, porque yo soy abogada y sabemos que los abogados, frente a un determinado artículo, podemos tener múltiples Porque se habla de opiniones. consulta y consentimiento en el mismo artículo. Por eso, entonces creo que es algo necesario de aclarar para que no tengamos la dificultad de estar siempre teniendo que interpretar una norma. Nos podemos preocupar de leyes interpretativas, de mejorar el texto, pero lo importante es que pasemos a discutir sobre una nueva Constitución, no sobre la Constitución antigua, y probablemente es deseable que este trabajo que se hizo sea utilizado. Paulina, usted estuvo con la expresidenta Bachelet hace pocos días en Ginebra, nosotros conversamos en la radio también, y usted dijo que le pidió explícitamente participar de la campaña. Un poco en broma, un poco en serio, nos dijo que le respondió paso. ¿Fue así? ¿No fue así? A ver si nos puede contar un poquito más de eso. Entiendo que es una conversación que se da de manera privada, pero que es sobre de temas de interés público. Bueno, yo se lo planteé como presidenta del partido porque ella en algún momento, cuando decide volver a Chile y lo comunica, dijo... le preguntaron el tema de la campaña y ella dijo, no, nadie a mí me ha pedido nada. Entonces yo le dije, bueno, yo vengo como presidenta del partido sí a pedirle que no que participe de la campaña, porque es difícil que lo haga, porque no va a estar en Chile, pero también por su alto cargo. Pero sí le dije yo que era necesario probablemente que ella pudiera hacer algún gesto y dar algún tipo de declaración o hacer algo para que no hubiera, no hay duda de la voluntad de ella. No hay duda de que ella está... por una nueva constitución, ella inició un proceso constitucional en su gobierno, entregó un proyecto que la derecha archivó inmediatamente, por lo tanto yo creo que nadie en Chile puede dudar que la presidenta Bachelet está por el apruebo y que va a votar apruebo en Ginebra el 4 de septiembre. ¿Eso significa que vaya a participar de la campaña propiamente tal? Por eso le digo que es difícil que ella pudiera participar de la campaña, porque no va a estar y porque tiene todavía obligaciones hasta el 30 de agosto. Pero sí creo que que ella va a evaluar, y así me lo dijo, alguna forma de participación. ¿Cuánto pesa la opinión, por ejemplo, de expresidentes como Ricardo Lagos, como el expresidente Frey, como la expresidenta Bachelet, que han ido manifestando distintas posiciones? La presidenta Bachelet dijo explícitamente en una entrevista que ella cree que hay que aprobar el texto. Incluso lo dijo antes de que el texto estuviera armonizado y con, digamos, con el texto final. El presidente Frey fue muy explícito, él está por el rechazo y el presidente Lagos dice no me obliguen a mí a decir apruebo o rechazo, pero la verdad es que este proceso constituyente sigue. Incluso votar nulo o blanco es una alternativa. Están las tres posibilidades allí. ¿Cuánto influye aquello? Porque también uno dice, es obvio que el expresidente Piñera está por... Uno entiende, aunque él no lo ha dicho, uno entendería que está más bien por rechazar este proyecto que por aprobarlo. Me imagino yo, porque el sector en general está en esa tesis. Capaz que salga alguna sorpresa, pero yo entiendo que no. Bueno, cada uno ha dado sus fundamentos. Me parece que en el caso del presidente Lagos, los fundamentos que él da para, como digamos, los escenarios en que se pone son mucho más fáciles de reformar o de solucionar los temas jurídicos que él plantea en la nueva Constitución. Con el texto de la nueva Constitución aprobado sería mucho más fácil avanzar en esos temas. Esa es una interpretación, porque sí. Lo que el presidente dice se sitúa... En ambos casos. En ambos casos. Claro. Bueno, yo creo que cada uno de los presidentes y otras personas tienen una influencia en la ciudadanía, pero yo creo que aquí el problema no es jurídico, no es
académico. Me parece que las cartas de ambos presidentes desglosan situaciones que más bien son de tipo jurídico. Y yo creo que aquí el tema es político. El tema es político, ¿por qué? Porque nosotros estamos pasando de un tipo de Estado a otro. No es solamente problemas de semánticos ni de redacción. Es el problema del tipo de país que podemos construir a partir de un instrumento jurídico que en el caso de la Constitución del 80 está totalmente no derogado porque está vigente, pero que está totalmente superado. Está superado por la realidad Y sí tenemos la posibilidad de empezar a construir el país distinto a partir de esta nueva Constitución. Ahora, Paulina, usted nos decía sobre las encuestas que no es cosa de creerle o no creerle, sino que es una fotografía del momento, que eso es bastante claro. Y en este caso, todas las encuestas muestran la misma fotografía, con un poco más o menos nitidez, pero en términos generales con el rechazo imponiéndose al apruebo, en algunos casos incluso por 15 puntos o más. ¿A qué se debe eso, teniendo en cuenta que el plebiscito de entrada fue prácticamente 80-20? ¿Qué pasó en el camino que la gente se termina de desencantar hasta hoy día? Falta todavía 52 días de campaña, pero hasta hoy día la gente está manifestándose por rechazar más que por aprobar, al menos la encuesta, esta propuesta. Algo pasó en el camino naturalmente. Me parece que como llevamos tan poquitos días, recién está empezando la información verdadera, la información más efectiva de lo que dice la Constitución. Por lo tanto, yo no le quito gravedad a esta brecha que existe, pero sí creo que es remontable. No estamos en una situación en que, digamos, estamos perdidos, al contrario. Y veo también mucha gente animada, mucha gente que quiere salir a hacer campaña, que está invitando gente a su casa, están organizando las 11 por el apruebo, están pidiéndonos material, banderas, volantes en el partido. O sea, y no solo a nosotros, en todos los partidos, en el Comando de Apruebo por Chile, que está al lado de nuestro partido, hay mucho ambiente con las organizaciones civiles, sociales, la juventud, de manera tal que creo, Iván, que aquí todavía queda mucho por andar, que vamos a poder comunicarle a la ciudadanía la importancia de cambiar la Constitución, y confío en que informando con transparencia, con veracidad, con altura de miras, como pidió el presidente cuando recibió el proyecto, ahí que están las imágenes, así lo dijo él, y con buena fe, creo que podemos hacer un buen trabajo de información y también de diálogo. Me parece que hoy día el país está muy confrontacional, y es deber de todos nosotros que nos participamos en política o en las organizaciones sociales y civiles de dialogar, de poder confrontar opiniones, pero no enfrentarnos en lo personal. Bueno, lo importante es que usted también, que está en su casa, lea el texto constitucional. Lo encuentra, por ejemplo, en nuestro portal 24horas.cl. Todos los días nosotros en la noticia estamos con el camino al plebiscito, mostrando artículos de lo particular y posiciones distintas frente a cada articulado. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, le damos las gracias por haber estado junto a nosotros. La Constitución es el libro más vendido en los últimos días, ya, según las librerías. Es una buena señal. Sí. Interés por lo menos hay. Hay mucho interés. Muchas gracias, Iván. Muy bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa, estamos de